Bienvenido a mi podcast Cambiando y Permaneciendo, donde no encontrarás ni tips ni recetas de crianza. Hago una reflexión como mamá, abuela y educadora de adolescentes. Pues después de casi un mes de lidiar con enfermedades de vías respiratorias, al fin veo un poco de luz al final del túnel. El novio de una de mis hijas regresó enfermo de sus vacaciones de Navidad. Y de ahí siguió mi hija, luego mi nieta, mi hija mayor, mi hija la más pequeña, mi esposo y finalmente yo. Estuve enferma casi 15 días. Qué horror, ¿verdad? Pero he escuchado que varias familias a mi alrededor están pasando por lo mismo. La verdad es que nosotros no somos enfermizos. Desde la pandemia no caíamos así. Y como se imaginarán, pues esto dificultó nuestro trabajo, porque eso de trabajar enfermo es lo peor. Y aunque intentamos no faltar, el buen consejo de una gran amiga me dijo, esto se quita descansando. Así que la gran moraleja es, sin descanso, realmente no hay recuperación. Porque eso es finalmente lo que ocurre. Te medio sientes bien y vuelves otra vez a la actividad y otra vez vuelves a caer. Y así estuvimos. Pero bueno, lo bueno fue que pude leer. Porque pues no me quedó de otra más que quedarme en mi casa. Y aunque ya había escuchado, ya había visto algunos videos de los autores que les voy a mencionar, porque tomo varias ideas de ellos para los talleres para padres. Encontré un libro y aunque es un libro viejo, es muy bueno. El título es Hold On to Your Kids, que en español es así como Aférrate a tus hijos. Y sus autores son el doctor Gordon Neufeld y Gabor Mate. Y como subtítulo de su libro es ¿Por qué los padres deben importar más que los pares o iguales? Y rompe con un montón de estereotipos o de cosas que se piensan que se tienen que ser así, que yo pude identificar en lo que voy leyendo de este libro. Y pues por supuesto estoy preparando el taller para papás sobre estos temas, porque aunque ellos no son cristianos, abordan el apego de una manera muy todas estas nuevas corrientes de crianza y que están muy impregnadas de todas estas teorías del apego. Lo que encontré en este libro es mucho equilibrio y una explicación detallada de la necesidad humana de tener apego, y que si no se tiene con los padres, pues se busca de otra forma que no es correcta. Y pues cada vez que yo leo algo así me doy cuenta que el diseño de Dios está implícito. Y bueno, es un libro muy, ¿cómo le diremos? Muy conocido en las familias que hacen homeschool, pero creo que da el fundamento teórico para poder darte cuenta que lo más importante, independientemente de cómo eduques a tus hijos, es esta parte de tener esta tarima de raíces y de lazos entre los padres y los hijos. Y que obviamente como no estamos acostumbrados a eso o lo vemos de manera ajena, pues ha hecho que cada vez sea menos este estilo de crianza y además que se vea mal. Pero bueno, ya lo explicaré en el siguiente episodio. Pero hoy, aprovechando que el próximo viernes es 8 de marzo, sí,
es el Día de la Mujer, se conmemora el Día de la Mujer. Y pues bueno, hay mucho que decir al respecto. Lo primero es que, bueno, siempre he mencionado que no me considero una mujer feminista. Y es algo que hace enojar a muchas personas a mi alrededor. Pero, pues, principalmente porque, pues, he conocido a profundidad algunas de las teorías o de la teoría social que la sustenta, y conozco algunas de las autoras principales, y esto me lleva principalmente a darme cuenta que, pues, que no, nada que ver con el cristianismo, aunque muchos de los derechos que buscan las feministas, pues obvio, soy mujer y concuerdo con ellas, como por ejemplo el que actualmente las mujeres podemos estudiar, podemos trabajar, podemos heredar, podemos permanecer solteras si así lo deseamos, en fin, ¿no? Toda una serie de situaciones que a lo largo de la historia se han ido poco a poco transformando. Y ya sé que lo primero que pensábamos cuando vemos o visualizamos este tipo de marchas, porque pues va a haber una marcha, es el grupo de mujeres pro aborto. Y pues obvio que esto es una aberración, pero no solo son ellas las que salen a marchar. Y hoy quiero hacer un alto y reflexionar en todos esos grupos de mujeres que participan en un evento como estos, y que por primera vez en muchos años no me voy a quejar de esta marcha, no las voy a juzgar tampoco, y te voy a explicar por qué. Dentro de el contingente hay mujeres que han querido denunciar algún tipo de abuso, ya sea que lo han pasado personalmente o algún familiar, y que han pasado años sin respuesta. Y esa es la razón por qué pocas mujeres denuncian. Y no estoy hablando de que los hombres no lo sufran, porque siempre hay este argumento, no, pero es que los hombres también, sí, los hombres también, pero hay una estadística que habla claramente de que una mujer que va y denuncia tiene que pasar por una serie de filtros y por una serie de situaciones totalmente adversas para poder lograr que se haga justicia. Como el caso reciente de la niña de 4 añitos, que por errores del Ministerio Público, el juez absolvió a su agresor. Y a mí me sorprendió que todo esto inició en el 2022. 2 años de investigaciones. Y qué dolor, ¿no? ¿Tienes idea cuántos casos hay como este? Este por lo menos avanzó. Hay casos que se quedan en carpetas de investigación por mucho tiempo, y no hay personal suficiente para poder atender estas demandas. No hay estadísticas, pero esto sí es para llorar. Y pues no creo que la mejor manera sea ser violento, pero quisiera ponerme en su lugar y pensar en toda la frustración que traen guardadas en su corazón por una injusticia de ese tipo. Otro contingente que sale a marchar son las mamás de personas desaparecidas. De verdad, solo de decirlo, me queda un nudo en la garganta y en el corazón. El que pasen años y que tú no sepas qué ocurrió con esa persona que tanto quieres, debe ser muy doloroso. El ir a tocar puertas y que nadie te ayude, el que nadie te escuche. Hagan de cuenta que finalmente se vuelven fantasmas. ¿Por qué? Porque así los tratamos, como personas inexistentes. Y en México, si hay algo que está creciendo, es esto. Gente desaparecida, todos los días desaparecen personas y no se sabe qué pasa con ellas. Este también es un grupo que asiste a la marcha.
Otro contingente son las mujeres que han sufrido abuso de sus jefes, de maestros, de personas con autoridad, de compañeros de trabajo, y que no se les hace caso, o que son consideradas como la loca, como la que tiene sus ideas, y realmente se les juzga sin haber pasado por un juicio. Y pues también dentro de estos grupos entran las mujeres o mamás solteras, que pues hay papás deudores, que sufren violencia vicaria, que es un tipo de desquite o venganza que se ejerce hacia las madres y se utilizan a los hijos para poder ejercer este tipo de violencia. En fin, una serie de delitos y abusos no atendidos, que en México las cifras simplemente son para llorar. Y mi reflexión va en pensar que son mujeres, son personas, no son números, no son un bulto, son historias. Así que no solo son las chicas pro aborto, las mujeres pro aborto, las que marchan, las que tanto critican, ¿no? Las que odian a los hombres. Sí, pues sí, algunas rompen, pintan monumentos, los destrozan. Y créanme, no estoy de acuerdo con esto, pero trato de pensar o de ponerme en sus zapatos y cuánta frustración y cuánto enojo hay en su corazón. Cuánto dolor guardado. Y lo más tremendo es que todo este grupo ha encontrado apoyo, asesoría, algún hombro con quien llorar, justo en estos colectivos. Así que creo que hay mucho que pensar al respecto antes de levantar nuestro dedo acusador. Porque creo que bastante traen de carga como para que además nosotros la señalemos. No les neguemos el derecho de salir a las calles y hacer notar su frustración y dolor, porque ese es un derecho que tenemos todos los mexicanos. No soy feminista, pero creo que como mujer puedo tener un poco de empatía, dolerme con ellas, orar por ellas y tratar de aportar algo positivo en vez de criticarlas. Tal vez no concuerdes conmigo, pero te pregunto, ¿qué nos tocaría hacer como iglesia ante la injusticia y el dolor y tanta frustración cuando Jesucristo fue en su época el primero que le otorgó un lugar digno a las mujeres? Pues buen inicio de semana, nos vemos la próxima. La primera semana de marzo estaré dando el taller para papás que les platiqué y bueno, ya la siguiente sesión o episodio les estaré contando cómo es que pudimos dar este material y parte del material. Gracias por escuchar, ya saben dónde encontrarnos, en Facebook, en YouTube, aquí en Spotify, Comunidad Creativa de Educación Libre.